Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es la edición de los miércoles de Libertad Bajo Palabra. Vamos a conversar en este primer bloque sobre literatura, pero con el tema de fondo que es la nación peruana, tema capital, sobre todo en este año del Bicentenario. Para tales fines, vamos a conversar con Paolo de Lima, conocido académico y poeta, a quien le damos la bienvenida una vez más. ¿Qué tal, Paolo? Buenas noches. Buenas noches, Percy. Aquí nuevamente en tu programa tan sintonizado, Libertad Bajo Palabra. Muy contento de estar nuevamente aquí y encantado de poder conversar sobre este libro que edité este año a propósito del Bicentenario, Golpe, Furia, Perú, Poesía y Nación. Tengo entendido que viene el título de un verso de Alejandro Romualdo. Como te comenté, antes de empezar el programa, sería oportuno leerlo, ¿no? Es un poema breve, así que vamos poniéndonos en sazón, como se dice, vamos. Encantado. Este título nace de un poema del gran poeta Alejandro Romualdo, que, como después comentaremos, es uno de los poetas analizados, es un libro de ensayos, y el título viene de este poema, que es un poema, digamos, de la línea, entre comillas, patriótica, por llamarlo así, ahora de cara justo al Bicentenario. El poema se llama Perú en Alto, ¿sí? Escuchemos al poeta. Adelante. Según mi modo de sentir el fuego, soy del amor, sencillamente ardiendo. Según mi modo de sufrir el mundo, soy del Perú, sencillamente siendo. Tierra del sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros. Sombra a media luz del bien, a medianoche del día por venir. Yo estoy contigo. Golpe, furia, Perú, todo es lo mismo. Saber a ciencia incierta lo que somos, buscando a media luz otro destino, con todo el cielo encima de los hombros. Por eso quiero alzarte, recibirte con los besos abiertos, junto a la luz, ardiendo de alegría. Este es el gran poeta Alejandro Romualdo. De aquí saqué la idea de el Perú como golpe furia, ¿no? Tres significantes en una misma línea de sentido. Todo es lo mismo, dice el poeta Percy. Mira, antes de entrar a los pormenores de esta producción, que es una obra antológica, ¿no? Hay varios ensayistas que se han convocado para tratar a cada uno de los poetas que ha seleccionado a partir de los años 50. Digamos, la pregunta que se cae de madura es, ¿por qué pedirle a la poesía, ¿no? O ver las posibilidades de la poesía para dar respuesta a una pregunta complicada, ¿no? O sea, el Perú como una nación. Tema que ha sido más o menos árido, por lo menos las últimas décadas, para los ensayistas, para los pensadores, ¿no? Hay como una imagen que se ha quedado estancado todo en la generación del centenario, pero ha tenido esa apertura en la poesía para tratar de hallar quizás una respuesta que los intelectuales, digamos, más ortodoxos, ¿no? Los pensadores no han podido aportar. ¿Cómo es que se ha dado esta situación, Paolo? Gracias, pues efectivamente, ¿no? Este libro indaga, ¿no? Busca muchas respuestas o luces o formas de llevarnos a reflexionar desde el poema mismo, ¿no? Desde la poesía. Un poco lo que intenté hacer a través de mi lectura, ¿no? Esa forma particular de comunicar, de transmitir que tiene la escritura poética. Entonces, buscar en esa piedra específica de una veta muy profunda, ¿no? Una riqueza de sentidos como nación, ¿no? Como el ser nacional, el Perú que cumple 200 años. Entonces, lo que yo hago es convocar a una serie de críticos que al final quizás los podemos mencionar, ir mencionando. Son 16 que escriben 18 ensayos sobre poetas peruanos desde los años 50 hasta inicio del siglo XXI. Fue un marco epocal que nos planteamos. Le invité a críticos que también sabían que podíamos avanzar juntos el libro, porque escribieron desde cero su ensayo, y en base un poco a ellos fue que se armó un poco la lista de autores que hemos tratado de abarcar por lo menos algunos significativos dentro de cada década o generación, que como tú sabes, cada generación es muy rica en autores, ¿no? Y bueno, pero por lo menos es un mapa, ¿no? Desde el cual, a través, además de las diferentes miradas de estos críticos, que son del Perú, son del extranjero,
peruanistas, digamos, permiten llevarnos desde la palabra poética y la reflexión crítica, entendernos como nación, ¿no? Porque además estos poetas tienen también un carácter representacional, el tema de género, el tema digamos, de la negritud, lo andino, la selva, el tema de la modernidad o la ciudad. Entonces hay muchos ejes también desde la propia poesía que se ha venido expresando, que ya el poema mismo, el propósito del autor al concebir un objeto estético llamado poema, busca en los lectores, ¿no? Que nosotros efectivamente reflexionemos también desde esa dimensión de lo nacional, ¿sí? Pero más o menos ha sido una sorpresa encontrar en la nómina de los poetas a Watanabe, a quien creo que no cualquiera lo imaginaría pues como un hombre que esté pero muy preocupado en su propuesta estética para dar algunos atisbos de un problema más político, ¿no? Como es el tema de la nación. Entonces, por ahí que han hallado alguna zona de iluminación, quizás, ¿no? Genial, efectivamente, Percy. Uno de los ensayos es de Víctor Vis, precisamente sobre Watanabe. Y entonces, claro, yo convoco también críticos con los que tengo un cierto diálogo, leo su obra, y Claro. Vis tiene por lo menos 2 libros enteramente dedicados a la poesía peruana actual, o del siglo XX, de Vallejo en adelante, y ha trabajado esta problemática en un poema de Watanabe que se llama El Grito, que también el crítico Chueca también ha trabajado El Grito, que es una relación con la nación, con la violencia. El grito, es más al grito de Monge, el famoso cuadro. Ahí es una mujer desesperada en un puente de Chosica, una serie de intertextualidades. Pero, y en el caso de Vis, lo que analiza es un poema llamado La Sangre. Y lo interesante de este poema es que tiene que ver con ese poemario de Watanabe, las cosas del cuerpo, cuando está en el hospital, está en un proceso de cáncer, y cómo la idea de la sangre del cuerpo personal lo lleva a una idea de la sangre de la nación. O sea, habla de la ruta de la sangre, y en la parte final del poema dice, la sangre puede inundar todos los paisajes. La sangre puede hacer esto, puede huir, puede tal cosa. Y termina así, la sangre de los asesinados va delante de nosotros y vibra como un horizonte infame. Entonces incorpora esa imagen ¿no? Y después otros elementos más que efectivamente Víctor Vis analiza muy bien. Incluso para terminar, él cita una tesis de medicina dedicado a la poesía de Watanabe. Entonces, la poesía de Watanabe como se puede leer de diferentes registros, digamos, ¿no? Para, Como cualquier obra, claro, pero es es. interesante en Watanabe porque, mira, Watanabe mucha gente no lo ve en estos rumbos más políticos, pero él inclusive fue simpatizante del MIR, hay algunos testimonios de que no Claro. participaba directamente, pero él apoyaba al MIR, entonces imagínate un movimiento revolucionario, ¿no? De esas épocas. Bueno, su primer poema, uno de los primeros, apareció en Estación Unida, ¿no? El grupo Claro, también. de San Marcos, un célebre grupo que yo estudiaba unos cursos sobre poesía, ¿no? Con una serie de autores importantes, muy interesantes, y de alguna manera, bueno, más con la Revolución Cubana, no sé tanto por el MIR, pero sí, bueno. En todo caso son temas omniabarcantes estos, ¿no? Que aparecen de diferentes... Pero está bueno que aparezca, ¿no? Porque Así se es. da una imagen más redonda de autores que no se suelen ver por esos predios, aun cuando siempre se puede hallar algún rabo por ahí, ¿no? O cabo. Eso es lo interesante del libro, que es abierto y uno puede encontrar resonancias de diferentes y múltiples formas. Por ejemplo, déjame solamente introducir el contenido, el índice del libro. Por favor, Comienza con 3 autores de lo que llamamos generación del 50, ¿no? Una de las décadas más importantes del siglo XX, ¿no? de los maestros, de todos los campos, ¿no? En el Perú, ¿no? Entonces, de ahí está Alejandro Romualdo, ¿no? Que por eso también es el título del libro, un homenaje a él, porque él preside el libro, y luego Manuel Escorza y Pablo Guevara, ¿sí? Bueno, del 60, luego incluyo Arguedas, el ensayo de Villú sobre Arguedas, porque el poeta Arguedas es de los años, digamos, 30, pero el poeta Arguedas aparece en esos años, entonces por eso creo, está, ¿no? así está muy bien, Catatay, que nace en 71, antes había aparecido en algunas revistas, efectivamente, 60 y 71, ¿no? Para luego ya pasar propiamente a los 60 con Lauer, Manuel Morales, perdón, con Lauer y Manuel Morales, ¿no? Y en los 70 Juan Ramírez Ruiz, Watanabe, y Gloria Mendoza Borda, y López de Gregory,
y bueno, seguimos 80, Santibáñez, Mazzotti, Domingo de Ramos, y en los 90 Ana Varela, la poesía de Chueca, de José Mario Recalde, de Roberto Sariqué, que tiene el tema de la arqueología, sí, y por último Mónica Carrillo, cuyo el título del ensayo es Bicentenario Negro. Esos son los autores que son analizados en el libro. Y en todos se encuentran, pues, ¿no? Estos elementos que tú estás señalando, Percy. Pero, a ver, veamos, pero mira, desde los años 50 a la fecha, pero una cosa de la que el Perú adolece de un escritor que se pueda decir que es el padre de la literatura, ¿no? No es como cuando se dice, por ejemplo, en Italia, inmediatamente Dante Alighieri, ¿no? Y dueño y señor del idioma, inclusive, ¿no? En España sí Cervantes, ¿no? Bueno, Francia sí es un infierno, pero se puede decir Víctor Hugo. En el Perú no se llega a determinar eso solamente en Vallejo. Pero de los 50 a la fecha hay alguien que se pueda poner en esa dimensionalidad. Es una gran pregunta, ¿no? Y ahí podríamos mencionar a Edison, pero antes quizás regresar, que creo que también cuando hablas de Dante y Cervantes, a mí me resuena como peruano el Inca Garcilaso, por ejemplo, como un gran escritor de todo nivel, ¿no? Y claro, inmediatamente sí, Vallejo, también Vallejo es otro límite, cima y cima, eso dice, de todo, ¿no? Efectivamente, y bueno, y claro, mucho se habla de Edison como un autor, ¿no? Que parece en los 50, que podría ser justo va a haber un homenaje pronto a Edison este mes en Italia mismo, así que ahí se van a decir muchas ideas nuevas, visiones sobre el autor, pero no sé, pero podría mencionar un nombre, sí, a Jorge Eduardo Edison, ¿no? Del 50 para acá. Sí. ¿Sabes qué? Porque se me ocurría que quizás como no hay un autor así tan omniabarcante, se tendría que buscar una proposición plural para más o menos tener un entendimiento, ¿no? Porque ya, no bueno, puede ser también. Sí, Porque... sí, no, porque digamos que no todo se agota en los grandes autores. Y eso, acuérdate, también dijimos, acuérdate que habíamos hablado también un poquito del Ulises de Joyce, que estaba trabajando, leyendo, ¿no? Esto de Molly Bloom, que ha cumplido el sello universal, el personaje de Ulises, claro. cumplió 150 años, 151 años, en fin. En el sentido de que, claro, uno puede agotar todo en libros como o en la poesía de Vallejo, por supuesto que sí, ¿no? Y además esto mismo no se agota, porque he comprado una edición muy bonita acá, sobre el traductor al inglés de la Odisea, que Borges la recomienda, y en base a esa recomendación han publicado esta traducción del inglés de la Odisea, de Butler, al castellano, y se lee como una novela, la recomiendo, está en las librerías, en fin. Y a lo que voy es que no se acaba nada de nada, entonces siempre uno comienza a ahondar más, y entonces la idea de explorar algo en base a un grupo, no la veo antagónica. Sí, no lo ves antes. ¿Se fue el sonido tuyo o mío? A ver, hola. Yo me escucho. Ya, dale. ¿Tú me escuchas? Sí, ya. No, un minuto no te escuché, pero sigue. Sí, ya, seguro que está grabado. Adelante. Perdón. Entonces, esta suma de voces, ¿no? Le da permite lo interdisciplinario, la multitud de perspectivas, también de los diferentes individuos en diferentes momentos de la historia, que aportan o sea, la pluralidad de poetas, en este sentido, permite reafirmar una constante, que es la constante de golpe-furia. Pero además, cuando salió este libro era increíble, porque estábamos viviendo en pleno golpe, cuando se creaba, hubo un golpe, ¿no? Qué sé yo, en términos políticos, la furia también hemos vivido un año intenso. ¿A qué golpe te refieres para precisar eso? A ver, no, claramente el de Merino, pues, ¿no? Claramente el de Merino, hemos tenido un golpe con la población que salió, y el de Furia, todo lo que hemos vivido la segunda vuelta, okay. Todo lo que hemos vivido la segunda vuelta ha sido increíble. No, ahorita te doy la palabra, ¿no? Para cerrar lo de la Furia. Sigue nomás, sigue. Para cerrar con el título, lo de Furia, en la segunda vuelta, pues ha sido unas batallas campales a nivel de WhatsApp, ¿no? Un grupo de WhatsApp. Entonces, realmente, como que el libro como que vibraba mientras avanzaba este acercamiento al bicentenario, ¿no? Que ya estamos del otro lado, parece que aquí seguimos, y bueno, la poesía está acá, Percy, sí. Mira, lo que había que apuntar nada más es que ese tema del golpe es discutible de otros ámbitos, ¿no? O sea, desde una perspectiva jurídica o política es muy discutible, pero lo que sí es cierto que indudablemente, no solamente en razón de esto, ¿no? Claro, digamos sino que más allá de la disolución del Congreso anterior, los últimos 5 o 6 años han sido de una tensión permanente que
bueno, que se totalmente. mantiene hasta este Sí, instante mismo, ¿no? así Y que, es. bueno, se ha dado Claro, la realización de tu libro en medio de esta convulsión turbulencia, convulsión. político-social, ¿no? Acuérdate que siempre un poco comentamos, que también cuando hablamos del periodo de los 80 las palabras que usamos, claro, este, Claro, olvídate. claro, o sea, el hecho concreto que sale un presidente, entra otro, y dura poco, entra otro, esa es la turbulencia, ¿no? Que todos hemos compartido No, como puedes peruanos, tener tu claro, propia claro, percepción, ¿no? Y ahora hay claro, cosas que están más pero sujetas a una sí, perspectiva sí, de sí, cuestión sí, jurídica y política y otra visión, no, digamos, desde fuera, ¿no? O sea, tú eres un literato y está bien, sí, no, no hay ningún sí, problema. y Tienes veo tu percepción, noticias y no, así. y no estoy, tú sabes, pero más allá de los significantes, justamente, entonces en la poesía, del lenguaje, los análisis coinciden mucho en este Perú crispado, ¿sí? En esta búsqueda de la identidad con la otredad, de superación de horizontes estrechos, de buscar utopías, es como muy cargada la poesía, ¿no? Es una poesía muy cargada, muy real en ese sentido, ¿no? Que plantean nuestros autores. Eso también es ¿Te parece interesante que la rescatar. poesía ha podido asimilar toda esa convulsión, toda esa turbulencia social, no solamente de estos últimos años, sino desde los tiempos que están proponiendo los mismos autores, ¿no? Porque los años 50, 60, las guerrillas, todo lo demás, ¿no? O sea, los 80, peor, ¿no? La violencia de todas las partes intervinientes, sobre todo el lado terrorista, ahora mismo la violencia que hace que nos desconozcamos prácticamente. Tú dices, el WhatsApp o el Facebook son verdaderos campos de batalla de la gente, ¿no? Que Sí, no, ni se conocen, pero con una hazaña se sí, lanzan epítetos y cosas. sí. El Perú siempre está en ese hervidero. O los conocías de toda la vida, eran tus hermanos de infancia, del parque, del barrio, de la esquina, del También, colegio, y primera vez que hablas de términos tan políticos, ¿no? De sí, sí. coyunturas, y ni te imaginas los referentes que tenían alguien que uno tiene tanto cariño, además, ¿no? Entonces, Se han degenerado. Ah, bueno, pero lo que te preguntaba era, la sí, poesía ha podido apuntar quizás de una manera, bueno, como muchas veces suele corresponder a la poesía, ¿no? Más profunda o intuitiva que la procesa narrativa. procesan de una manera muy cargada, ¿no? Entonces la poesía también, ¿Ya? y lo trasladan con gran dominio de lenguaje, con mucha belleza expresiva, realmente, o sea, permite un acercamiento a la palabra poética, ¿no? Justamente para, es una palabra mucho más, obviamente, más sopesada, ¿no? Escribir poemas como escribir una novela, si quieres, por decirlo, ¿no? Hay una estrategia discursiva, literaria, de parte del autor, y que sabe realmente los referentes a que se está dirigiendo el autor, que busca en el lector. Entonces, también un poco para hablar de esto de la coyuntura, ¿no? De la poesía, Vallejo, ¿no? También pasó, acuérdate, cuando entró Sagasti y habló emocionado, poema de Vallejo. Ahora mismo el primer Bellido habló de Paco Yunque, no sé, como que, bueno, en alguna manera siempre está ahí la poesía brotando y tratando de justificar o salvar o ser usada de mil formas, pero digamos que la poesía siempre nos acompaña, está con nosotros, ¿no? Es parte de nuestro ADN Ojalá, nacional. ojalá fuera para toda la población. Porque casualmente hoy día es el Día Internacional de la Alfabetización, ¿no? Todos los niños han estado con las maratones de lectura, bueno, los que tienen hijos se enteran, no vienen con el lectómetro, todo lo demás. Eso me Entonces, es parece, importante que se llegue a tener eh, una aproximación a la poesía que mucha gente le rehuye, ¿no? Pero a mí eso me parece extraordinario, todo lo que está diciendo, porque yo, por ejemplo, ahora que estamos, creo que sigue en la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores, y justamente pude presentar el libro la semana pasada ahí al aire libre, ¿no? En el Parque Kennedy hay como no sé cómo se dice la palabra ahora, como un anfiteatro, ¿no? Y la gente llega y escucha, y si tú comunicas, y realmente sí muestran interés, realmente me conmovió también mucho eso. Y claro, pero no son lectores aún, digamos, ¿no? O sea, se acercan a la palabra, escuchan, pero la relación con el libro, con la lectura, ¿no? Que requiere una disciplina, quizá también estar sentado un tiempo, ¿no? Frente al objeto libro y abrir la mente a esa comunicación, pues algo que hay que cultivar y que efectivamente es un trabajo que siempre estamos todos llevando adelante, ¿no? Pero digamos, en el libro en sí mismo, que es un libro también, bueno, de crítica, de reflexión,
¿no? El ensayo, todo aquello, pues creo que a los lectores sí, que han comentado les ha parecido muy, muy interesante la propuesta, ¿no? Y lo es, ¿no? Entonces hay un texto de Gustavo Bunting sobre Mirko Lauer también que está muy interesante, hablando esto de las violencias, del MIT, que comentabas, tiene que ver con el año 68 en Huamanga, y la tesis del artículo de Bunting es que como que es un poema visionario o que avisora la violencia que vendrá, en el propio Ayacucho del año 68, ¿no? Y cuando sabemos que el 69, digamos, comienza todo este periodo, ¿no? De lo que es el contexto de Flor de Retame es más o menos en esas épocas, ¿no? Gracias, exactamente, ¿no? Que es el 79, ¿no? Entonces, este es un poema de un año anterior de un libro llamado Ciudad de Lima, ¿no? Mirko Lauer, y Guti lo cuenta todo, ¿no? Que fue un viaje a Ayacucho, y estuvo ahí, y escribió una sextina ayacuchana, además. La sextina es un tipo de poema que escribe sobre todo Carlos Germán Belli, ¿no? Es famoso por las sextinas. Entonces, Lauer usa que es un tipo de métrica particular. No, y Pau también, ¿no? La Sextina claro, Altaforte, que decía que le huían a la métrica tan exhaustiva que se necesitaba para escribir una sextina, ¿no? Extraordinario. Muchos poetas le tenían temor, ¿sí? Extraordinario, y efectivamente. Y el mismo, claro, también a través de Belli hay testimonios de Pau, y que también está registrado en el ensayo de Buntis, así es. Y bueno, y usa este modelo para sextina ayacuchana para hablar sobre un tema de la violencia. Y el epígrafe que pone es un verso, dice: ¿se acerca la violencia o la violencia ha sido? Entonces el poema explora ese tema, esa temática de dicho año, en dicha ciudad, y Buntis habla de profecía, una suerte de profecía que hay en este poema de Lauer, que es una revelación, porque nunca había sido leído así Lauer, ni ese libro, ni ese poema, y entonces Buntis está ahí brindando, digamos, una lectura, ¿no? Para ver también, como dices tú, ¿no? Desde otros focos, ¿no? Como lo de Watanabe, por ejemplo, que mencionabas, ¿no? Cómo podemos ver que de repente alguien que esté escuchando de Lauer, muchos lo conocen a Lauer por su columna política, pero Lauer ha sido un poeta pues muy temerario, ¿no? En los años 60, por lo menos en esa década, y bueno, mira, le va a servir a gente que no sabía que Lauer era un poeta, que puedan llegar por ahí y vean otro lado de la mentalidad de Lauer, ¿no? Y es curioso lo de Buntis, porque él es un crítico de arte, pero ahora está haciendo una crítica literaria. Está bueno, es algo singular, ¿está bien? Así es, Percy. Efectivamente, pues justamente hablamos de las generaciones. Si uno habla del 60, tú decías, por ejemplo, ya, un gran autor, ¿no? Con uno. No, incluso si hablamos del 60, tenemos a Cisneros, a Inostroza, ¿no? Pero Lauer, entonces siempre, pero ves, ahora justamente se ofrece a Lauer. En los 60 hay muchos, sí. Y entonces se nota, y efectivamente toda esta producción de esos libros 60, 70 hasta los 80, porque incluso hay toda una huella neobarroca en su poesía, Sobrevivir, el 86, en fin, y sigue publicando además, es un poeta en plena producción, nunca ha dejado de producir, es un poeta que hace periodismo también, o que vive periodismo, etcétera, todos los días, además es muy disciplinado, ¿no? Todos en la República siempre estaba comentando, pero es un poeta de la tradición. Y Buntis, para terminar, él está trabajando a Luis Durán, y encontró a Lauer porque Luis Durán ha ilustrado carátulas de muchos libros, ¿no? de poetas. Jesús Ruiz Durán, por ejemplo, Los Inocentes de Reynoso, o La Generación de los 60 de los Nuevos, ¿no? Y entre ellos Ciudad de Lima, bueno, también, por ejemplo, Lima la Horrible, que Buntis también menciona. Entonces, por esa ruta llegó al libro de bueno, conoce a Lauer, etcétera, pero fue por ahí, digamos, que se centra en este poema de Lauer. Perfecto. Otro autor que sea meritorio señalar, que ya, bueno, no podemos contar con cada uno de ellos porque tú sabes que por supuesto, vamos al siguiente bloque en unos 3 minutos, pero a ver algún otro apunte para que la gente tenga una imagen, a ver, del libro, por favor. Por último, Percy, ponderar los críticos, un poco la procedencia. Es un crítico mexicano que trabaja en Estados Unidos, que escribe sobre Romualdo. Es una crítica de Marruecos sobre Escorza, que está haciendo su tesis doctoral sobre este autor en la narrativa, y le invité a participar en los poemas. Ella analiza las imprecaciones a Mala y Nani. Bueno, críticos de San Marcos que ahora trabajan en Estados Unidos. Ricardo Badini, que es italiano. Tenemos a Lucho Abanto, que es peruano, que trabaja en Canadá. En fin, desde Luis Fernando Chueca, quiero destacar que él tiene una tesis doctoral sobre la poesía peruana y la violencia política, que la hizo en la Universidad Católica de Chile, es inédita. Entonces, de ahí pude rescatar los textos que él pudo hacerlos como artículos e incluirlos en el libro, ¿no? La lectura, por ejemplo, que él hace de
de Sarikiei, ¿sí? Es como bastante, también un poco, lo hacen un marco de la poesía del 90 también, ¿no? Sarikiei, que es un poemario que tiene que ver con los forenses, desenterrar fosas o la arqueología. Entonces es un libro de poesía fría, si quieres, ¿no? Científica. Y entonces ese tipo de lenguaje es lo que... ¿Cómo se llama el libro de Sarikiei? Sí, el Sarikiei se llama Tratado de Arqueología Peruana. ¿Sí? Tratado de Arqueología Peruana. 90 con tanta gente, ¿no? Que eran enterrados así nomás en cualquier sitio. Bueno, está crudo el libro, cruento, pero sí, es también abrir los ojos a la realidad que ha pasado, ¿no? Así es, así es. Y entonces, pero también es trasladado al recipiente poema, eso es lo interesante. Porque como por ejemplo yo leí el poema de Romualdo Comensal, que es un poco más clásico, ¿no? Sí, con una sonoridad más, ¿no? Más tradicional, si quieres, ¿no? Pero la poesía justamente, el poema se despliega de múltiples maneras y se alimenta de diferentes formas, incluso con la fotografía, también hay análisis, lo visual, cómo se compenetra con la palabra. Perfecto, Pablo. Vamos a ver de seguir conversando. Ahora debemos pasar ya al siguiente bloque. Vamos a conversar con el embajador ruso Checa, pero ¿dónde pueden conseguir el libro? ¿Cuánto cuesta? A ver, para ya cerrar. Gracias a Editorial Horizonte, que es acá publicado el libro, muchas gracias a Juan Damonte, él distribuye en todas las librerías, están verdaderamente las librerías más importantes de Lima, Crisol, en Virrey, en Sur, etcétera, todas las que conocemos, y está a 50 soles al público. Muchas gracias. Entonces, gracias a ustedes. Bien, Pablo, hasta la próxima. Vamos, Radio Miraflores Televisión, con el siguiente bloque final de la edición de hoy.
Bueno, retomamos el programa. Ahora vamos a conversar con el embajador Guillermo Russo Checa y como una cosa anecdótica, no se ha podido conectar la cámara, pero es simplemente por un fallo técnico, ¿no? Como estábamos comentando en interna, no es que haya pasado la clandestinidad de ninguna forma el doctor, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, estimado amigo Percy, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias por esta invitación en este importante programa de Libertad Bajo Palabra que usted dirige. No, muy amable, doctor. Es también un gusto poder conversar con usted, que se ha caracterizado siempre por defender los predios institucionales de la Cancillería, ¿no? Pero esta vez queríamos conversar acerca de algunos elementos que mucha gente suele dejar pasar dentro de lo que corresponde al ámbito de ejecución o el ejercicio de los diplomáticos, de los embajadores, que es la interacción entre los estados, por supuesto, que representan, pero con los diferentes grupos de empresarios y la sociedad civil, para hallar interacciones que sé en el curso de su amplio expertise han dado frutos muy positivos, ¿no? Como ya hemos venido comentando en otros momentos, el caso de Piura y el cultivo de uva, que poca gente se podría imaginar que iba a prosperar en una zona como Piura, ¿no? Y también, como no, el tema de importación de ganado de primera calidad, ¿no? Como el ganado Brahma. Vamos a ver entonces haciendo un recordaris de cómo es que llegó a tener esa disposición dentro de su ejercicio en Torre Tagle, doctor. Sí, mire, le agradezco la pregunta, ¿ya? Y efectivamente, mire, el caso de la uva, Hungría, cuando yo estaba embajador en Hungría, decidimos ahí con mi colaborador, nuestro actual embajador en El Salvador, Librao Orozco Zapata, trabajar conjuntamente la Universidad de Gódolo de Hungría, la Universidad Nacional de Piura, junto con el sector privado, ya con el apoyo de un empresario peruano, Rafael Quevedo, que es uno de los líderes en la agroexportación en este momento en La Libertad, junto con la Cancillería, decidimos pues trasladar la tecnología húngara a Piura y en general al Perú. Trajimos a los húngaros acá al Perú para que hagan un estudio de cuál era la mejor zona para poder sembrar uva, ya que ellos habían tenido una experiencia muy rica en la zona de Petrolina en el Brasil, y se llegó a la conclusión que la mejor zona era Piura. Piura en esa época, en el año 2001, pues no tenía pues ni 15 hectáreas sembradas de uva. Como resultado de la presencia húngara y del aporte que hicimos en nuestras visitas, porque yo vine varias veces acá al Perú, con la delegación húngara, logramos pues concretar los primeros sembríos de uva, y hoy por hoy podemos decir que representan casi 800 millones de dólares de exportación de uva en la región del norte, ¿no? Es un dato impresionante porque, como estaba comentando, o sea, dentro de lo que es la tradición de los cultivos de uva en el Perú, siempre se asume que las zonas privilegiadas están en el sur y a veces se olvidan de que en La Libertad también hay una buena producción de uva, inclusive de aguardientes y vinos, y ahora Piura, que ha roto los esquemas con esta hiperproducción asistida por la tecnología de los húngaros, ¿no? Entonces, me parecía que es un aporte valioso que debería replicarse. Ahora, entrar quizás al pormenor, ¿no? O al detalle de por qué no se repiten este tipo de acciones de provecho, quizás sería ser una vez más crítico con los diferentes modos que ha tenido los diferentes gobiernos en los últimos años para llevar a cabo
sus funciones, ¿no? Y bueno, particularmente también la misma Cancillería, pero antes de pasar a ese tipo de extremos, coméntenos sobre ese otro caso del ganado Brahma, por favor, que creo que se reporta con su experiencia en Panamá, si no me equivoco. Así es, mire, era durante más de 35 años después de la reforma agraria, no se había importado ganado de alta genética a la Amazonía. Entonces, en Panamá es un país, como usted sabe, de alrededor de 3,5 millones de habitantes y tiene pues 5 millones de cabezas de ganado. Y el Perú es un país de 32 millones de habitantes y tiene alrededor de 5 millones de cabezas de ganado. Entonces decidí, junto con el apoyo del Agrobanco, ya tratar de lograr trasladar ganado panameño, Brahma de la más alta genética, hacia la zona de Tarapoto. Y hubo un empresario ganadero llamado Dickinson Quijano, que fue el que se animó con el Agrobanco que lo apoyó, y junto con el Banco Nacional de Panamá, trasladar por primera vez después de 35 años casi 100 cabezas de ganado por avión, 90 vacas y 10 toros, y que llegaron pues al Fundo La Herradura en Tarapoto. Era la primera experiencia después de 35 años. Ganado que ha dado grandes resultados. Esto le estoy hablando, esto ha sido hace 6 años atrás, ¿no? Así que eso es una muestra, el caso de la uva como el caso del ganado, que sí se pueden hacer desarrollos importantes a través de nuestras embajadas cuando se junta las universidades, cuando se junta el sector privado y cuando se junta el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas, ¿no? Claro, lo que habla muy bien de la capacidad de gestión de la Cancillería, pero cuando está bien enfocada, ¿no? No como se dio en el caso este último de las vacunas, pero bueno, esa es ya una historia conocida y se pueden agotar muchos aspectos por ese lado. En todo caso, sí, es un hecho lamentable, pero asimismo, mire, hablando de uva, hablando de ganado, hay que pensar también en el tema de la agricultura y la minería, y yo creo que en el caso de la agricultura y la minería, que es un tema fundamental para el país, nosotros deberíamos seguir un poco el ejemplo canadiense, ¿no? El ejemplo canadiense, donde yo he tenido la oportunidad de servir durante más de 8 años en diversos puestos, y el último como embajador, que es que en el caso de Canadá, que es uno de los líderes, el principal líder en el mundo en el tema minero, ellos han sabido manejar muy bien el tema agrícola y el tema minero. Conviven. Hay una minería sostenible bajo todo punto de vista, entonces es algo que nosotros deberíamos aprender. O sea, consideramos que el caso de Canadá es un ejemplo válido para un país como el Perú, que estamos con muchas angustias, con muchos problemas, con una situación inquietante. Entonces, vemos nosotros que hay conflictos sociales en el tema minero, el tema agrícola, proyectos que no avanzan. Yo creo que el ejemplo canadiense es un ejemplo válido para el Perú, ejemplo de minería sostenible, con agricultura y con una relación positiva con las comunidades que viven alrededor, ¿no? Doctor, antes de seguir con esos detalles, el modelo canadiense, de que sabemos que usted es adepto, ¿no? Tiene varias peculiaridades, ¿no? O sea, ¿cuál sería la primera dificultad de entender el rol del Estado en el grado, digamos, de la optimización que ha tenido en Canadá, ¿no? Que por supuesto, pues,
Es un país que ha tenido procesos históricos muy diferentes a los nuestros, ha tenido una forma de organizaciones quizás más sistematizadas. Acá en el Perú siempre se ha dado una improvisación tremenda, ¿no? No solamente en este instante presente, sino en el curso de las diferentes décadas que han precedido a este momento. Entonces, ¿qué sería lo rescatable del modo de entender el rol del Estado en Canadá y la cuestión de su sistema económico, ¿no? Que acá siempre se pone en entredicho al sistema económico cuando también lo que mucho falta es una capacidad de administración y una visión del país y de la administración pública completa, cabal, ¿no? Por eso que hay muy pocos estadistas también interviniendo en política, y ni qué decir, bueno, en el resto de las plazas del Estado, como si fuera una contradicción. A ver, ¿qué nos comenta, doctor, en ese sentido? Mire, yo lo que le puedo decir en el tema respecto al manejo, primero es un sistema distinto al nuestro, ¿no? Es un sistema federal que les permite un manejo más eficiente, capaz, y es una democracia, bueno, consolidada, donde obviamente las instituciones funcionan, a diferencia nuestra, donde las instituciones obviamente están pasando por un momento de crisis, y ahora lo vemos al cumplir nuestros 200 años de independencia, vemos pues la situación por la cual está atravesando el país, que es una situación complicada y que estamos pues todavía buscando nuestro desarrollo. En el caso del Canadá, obviamente ellos han cometido errores también, ¿no? En el pasado. En el pasado, usted se refiere al tema minero, al tema agrícola, el Estado los ha estado guiando, pero hay libertad, y hay libertad para poder actuar, pero obviamente con algunas reglas medioambientales, con algunas reglas importantes de convivencia, con algunas reglas de entendimiento entre el Estado, las comunidades, las universidades, la sociedad civil, que participan en el desarrollo. Como usted sabe, allá son 10 provincias canadienses, entonces cada una de ellas es peculiar y tiene sus propias riquezas. Yo puedo poner el ejemplo de la provincia de Saskatchewan, que es la provincia responsable del 40% de la producción agrícola del Canadá, y es una provincia que tiene desarrollo de minería, inclusive hasta para nosotros, que podría ser hasta, no peligrosa, sino que todavía no hemos llegado. Ellos tienen uranio, tienen cobre en la provincia de Saskatchewan, y es el gran productor agrícola del Canadá, así que se combina agricultura, minería, comunidades nativas, y viven en convivencia. Yo creo que es muy importante para nuestro país aprender de ellos, ¿no? Claro. Bueno, si es un modelo exitoso, hay que ver lo que se pueda asimilar, ¿no? Siempre es bueno. Pero en el curso de estos años, en el curso de su experiencia en política, ¿ha visto que haya alguna aproximación a este tipo de modelos por cuenta de quienes han ejercido el poder? Me parece que no se ha dado ninguna clase de entendimiento, ¿no? Esa ceguera que se... Yo diría que nos falta, obviamente, nos falta actuar mejor. Hay nuevos jugadores en el Perú en los últimos años. Recordemos que no solamente tenemos el gobierno central, tenemos las provincias, tenemos los municipios, tenemos nuestras regiones, tenemos el sector privado. Tenemos que aprender, yo creo que tenemos que aprender más de países que han sido exitosos con temas que van relacionados con nosotros. Yo creo que inclusive con el caso de Canadá, en el caso minero, ya que nosotros somos un país minero y un país agrícola, yo creo que debería haber una relación más estrecha todavía en este tema, y yo crearía pues una especie de un task force, un grupo de
de gente que se dedique a estudiar y a ver las medidas que se podrían aplicar acá en el Perú, aprendiendo un poco de lo que hay en otros países. En el caso de Canadá, ya que estamos mencionando, minería y agricultura que van juntos, y puedo hablar de otros países. En el caso de Israel, por ejemplo, lo que es Israel, por ejemplo, podría ser replicado en la región Piura. Es decir, hay ejemplos a nivel mundial, ¿no?, que nosotros podemos aprender. Mire usted, el tema de la universidad, el tema de la tecnología, el tema del sector privado y el aporte que puede dar la Cancillería, yo creo que es muy importante lo que está pasando en el país y lo que nosotros pudiéramos como servicio diplomático, porque somos un grupo de 750 diplomáticos, una institución que le cuesta al Estado anualmente un promedio de unos 840 millones de soles, que es el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores para el año 2020-2021. Ya es una red importante e interesante, ya, y que obviamente, si hay una guía, si estamos bien guiados, si hay la voluntad, del trabajo, la voluntad de tratar de hacer bien las cosas, yo no creo que habría ningún inconveniente, ¿no? Mire usted lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso que acabamos de hablar, las uvas, lo que está pasando ahora con la agroexportación, que vamos a llegar casi a 7.000 millones de dólares, cuando hace 20 años era muy poco lo que representaba para el país. Yo creo que podemos duplicar esto. En la diplomacia, en el servicio exterior hay gente de primera, y es simplemente que hay que guiarlos, ¿no? Indudablemente que en los últimos años hemos estado pasando por algunos momentos difíciles, pero yo creo que con buena voluntad pues, se pueden tratar de hacer bien las cosas, ¿no? Claro, pero siempre va a ser necesario que haya pues una determinación gubernamental, ¿no? Esperemos por el bien del país que pueda darse esta determinación en el curso de este momento, ¿no? Porque hasta la fecha hay un montón de incidentes que no dan muchas esperanzas al respecto, pero bueno, ya no es algo que corresponde específicamente a lo que estábamos tratando, ¿no? No quisiera desviar el tema. En todo caso, doctor Russo, ¿cuál sería el rol que usted en su experiencia podría indicar, aparte de lo que nos ha comentado, a la Cancillería para tratar de hacer que el Perú tenga un reposicionamiento a nivel, por lo menos regional, ¿no? Parte siempre de la economía, porque siempre se dice que la Cancillería peruana, bueno, es de las mejores del mundo, por lo menos de las mejores de la región, pero parece que hay más bien muy pocas experiencias como la que usted nos ha contado, de tanto éxito, que casualmente o coincidentemente se han dado bajo su gestión. No sé si hay otros episodios que también se puedan mencionar. Hay pocos, ¿no? Mire usted, estamos cumpliendo 200 años de independencia con una historia que usted la conoce y nosotros la conocemos, donde no hemos cumplido lo que hemos debido hacer, ¿no? Queremos tener una población feliz, una población desarrollada, no queremos pobreza. Yo creo que ha llegado el momento ahora de hacer un overhaul. Hay que overhaulear a las instituciones, y entre ellas, obviamente, una institución que es fundamental para el desarrollo del país y para la internacionalización y la presencia y la promoción del Perú, de las cosas buenas que tenemos nosotros que hacer, obviamente que está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que sucede es que también, valgan verdades, como resultado de este estado un poco desordenado, por decirlo menos,
ya creo que ha llegado el momento de que tenemos que hacer un reexamen y ver cuál va a ser la acción exterior del Perú en los próximos 20 o 30 años, porque a la luz de la pandemia y a la luz de lo que está sucediendo hoy en el mundo, tenemos pues que realizar y llevar adelante una diplomacia sanitaria. El tema de la salud es fundamental, tenemos que llevar adelante una diplomacia educativa, ya que el tema de educación está pues con muchos problemas, y yo creo que a nivel internacional se podrían hacer muchas cosas a nivel de las universidades, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de firmar como 6, 7 acuerdos en mi experiencia profesional y de promover visitas de rectores de universidades. Tenemos que apoyar a las universidades nacionales. Recuerde usted que tenemos en cada una de las regiones del país, tenemos una universidad nacional. Tenemos que fortalecer a las universidades nacionales. O sea, yo creo que hay nuevos retos para la diplomacia. Yo hablo de diplomacia educativa, diplomacia sanitaria, diplomacia científica, diplomacia agrícola. Diplomacia agrícola es lo que hemos venido hablando, ¿no? El tema de la uva y el tema del ganado de una u otra forma. O sea, claro. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro chip. El chip ahora es un chip el chip es tenemos que desarrollar proyectos, tenemos que reflejar las necesidades del país, tenemos que estar generando proyectos. Los diplomáticos podemos generar proyectos. Yo he generado proyectos, ahí tengo en mi experiencia profesional, y así como algunos otros colegas seguramente también lo han hecho, pero creo que es el momento de repensar qué cosa es lo que vamos a hacer con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que quién sabe, como hay muchos actores también hoy por hoy, porque no solamente está el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino tenemos otras entidades del Estado que también llevan alguna acción internacional, como es el caso de las Fuerzas Armadas, ya a través de sus agregados, a través de sus delegaciones en el exterior. Tenemos a PROM Perú, tenemos a los agregados comerciales, en fin, y ahora tenemos a la diplomacia de las regiones, ¿no? La paradiplomacia, ¿no? Las regiones también están cumpliendo un rol importante, y no solamente las regiones que están en las fronteras, ¿ya? Los municipios también entran en el tema de acción exterior. El caso de las regiones y los municipios es interesante porque en los últimos años se han dado importantes acciones en el exterior. Por ejemplo, recientemente el año pasado se firmó un acuerdo, pongo esto como ejemplo porque yo he participado en un acuerdo entre la región de la Lombardía de Italia y el Departamento de la Libertad, y eso prueba una forma que se está realizando, pues vendría a ser una diplomacia, porque la diplomacia es del Estado, ¿no? Claro, del Estado central. Esta es una paradiplomacia y que va a dar resultados. Ese es otro ejemplo interesante. El acuerdo entre la Lombardía, por ejemplo, para el tema de apoyar al sector de los zapateros. Como usted sabe, en La Libertad, en Trujillo, hay pues alrededor de unos 6,000 zapateros. Entonces hay que tratar de apoyarlos y ayudarlos, y para eso Italia, pues la región de la Lombardía, y es una región especializada en el tema de zapatos, y ese es un aporte también. Es un aporte importante para el sector industrial peruano, ¿no? Efectivamente. ¿Qué pasa? Que, mire, en la gestión pública hay un área que, bueno, mucha gente que estudia gestión pública lo lleva, pero quizás luego se olvidan, que es el tema de la cooperación internacional, ¿no? Entonces, a partir de ahí también se podrían realizar acciones que puedan coordinarse con las embajadas, con los diplomáticos, con el sector privado. Mire, es muy buena esta gestión que nos ha mencionado entre Lombardía y La Libertad, ¿no?
Pero así como usted hace mención de esta reactualización y esta reingeniería de la Cancillería, indudablemente que debe hacerse extensivo, por lo menos yo lo haría extensivo a todo el ámbito del ejercicio político, ¿no? Ya de una vez que se acabe de alguna forma este encumbramiento de gente que no tiene ninguna capacidad y que resultan pues en un grado de ineptitud absoluta, ¿no? O sea, la política, la diplomacia, luego de este callejón sin salida al que ha sido llevado el Perú en los últimos años, necesariamente necesitan de una reformulación. Y en ese sentido ha sido un gusto poder conversar con usted, doctor Russo, embajador ruso, esta noche. Le pediría una conclusión breve para ir despidiendo ya el programa, por supuesto, con la intención de seguir conversando en una oportunidad posterior. Sí, claro, mire, antes que nada yo le agradezco, yo creo que finalmente lo que hay que hacer es tener la confianza, obviamente con cambios con cambios que se van a dar, ¿no? Querramos o no querramos, los cambios están viniendo. La pandemia y la situación política nacional e internacional nos está poniendo a pruebas a todos los peruanos, y nosotros, los diplomáticos en actividad y en retiro, estamos dispuestos a cumplir lo que el pueblo nos está pidiendo. Nosotros tenemos que actuar conforme a las necesidades imperiosas que tiene el país en todos los sectores. Y el servicio exterior está para poder contribuir al desarrollo nacional. Eso es, en pocas palabras, lo que yo le quisiera decir, ya que además el ser diplomático es un apostolado, ¿eh? Es un apostolado. No pensemos solamente en esas críticas que se les da. Nuestro trabajo es muy silencioso. Perfecto, perfecto. Es silencioso y bueno, esperemos que sea reconocido como corresponde, ¿no? O sea, conozco muchos diplomáticos que son excelentes patriotas y que se dedican plenamente a servir los intereses del país y por supuesto que merecen el reconocimiento de la ciudadanía, ¿no? Por más silencioso que pueda hacer su trabajo. Muy bien, doctor Russo. Ha sido un gusto conversar con usted esta noche. Ya será hasta una próxima oportunidad. Oiga, muchas gracias, amigo Vilches, y le deseo lo mejor a usted y a Radio Miraflores, ¿ah? Perfecto. Entonces, eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. Nos vemos ya en la próxima edición en unos días. Gracias. Buenas noches.